Hello, my name is Iker Subizarreta. I am CFO at Fondo Latinoamericano de Reservas, FLAR. This session will be conducted in English. I will be now making a brief announcement in Spanish. La sesión va a ser en inglés. Tenemos traducción al español. Si desean esa opción, seleccionenla en Zoom. Para asistencia, usen la herramienta de chat y con gusto los atenderemos. Welcome to this Bienvenidos al sexto episodio de las Cartagena Talks. En este momento, lamentablemente, no podemos tener una reunión presencial, pero hemos creado este formato para fomentar la colaboración en el entorno difícil que vive la región. Una vez más, quisiéramos agradecerles por acompañarnos. Esperamos que estén todos en buen estado de ánimo, de salud, tanto a nivel personal como en sus organizaciones. Esta sesión será grabada y estará posteriormente disponible. Las preguntas se pueden hacer a través de Zoom y las vamos a trasladar oportunamente. De esta manera, vamos a poder tener la posibilidad de que todas las preguntas se puedan responder. Incluyan, por favor, su nombre y la institución a la que pertenecen. Aquellos que nos han acompañado desde el mes de abril durante estas sesiones quizás reconocen que en la primera sesión hablamos de China y Asia, luego nos centramos en Europa, en la tercera sesión nos centramos en Estados Unidos, en la cuarta sesión nos ocupamos de América Latina, en la quinta sesión nos ocupamos de la perspectiva global a nivel a largo plazo y hoy contamos con un colaborador de larga data de las Cartagena Talks. Estamos en una situación económica, política, social y geopolítica muy compleja y en este entorno consideramos que en los próximos meses el horizonte es también complejo. Sin embargo, si alguien ha estado cerca de ese episodio, creo que nuestro ponente de hoy ha sido esta persona. Frank Kelly nos compartirá su perspectiva sobre qué está ocurriendo con la tierra debajo de nuestros pies. Durante este sexto episodio de las Cartagena Talks, contamos también con la presencia de Marcelo Martinelli, que es asesor senior del Departamento de Reservas Internacionales del Banco Central de Brasil, al que se sumó en el año 2003 y ha estado trabajando en la gestión en temas de reservas internacionales durante mucho tiempo. Cuenta con un título universitario de la Universidad de San Pablo. Estamos encantados y agradecidos también por el apoyo que Marcelo nos está ofreciendo y para poder continuar con esta colaboración estrecha en la región. Esperamos entonces que esta sea una fructífera sesión. Marcelo, te paso la palabra. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Iker, y muchas gracias por invitarme a actuar como moderador de esta sesión. Es un honor. Además, porque vamos a cubrir un tema que resulta común para nosotros en América Latina, especialmente en este momento que estamos afrontando una alta volatilidad. Esta es la situación en la que estamos en el escenario de las próximas elecciones también de Estados Unidos. Antes de pasarle la palabra a Frank, quisiera presentarlo muy brevemente para todos los que asisten a esta sesión y luego podemos comenzar con el debate. Estoy seguro que muy pronto nos vamos a quedar sin tiempo dado todos los temas que tenemos para abordar. Frank Kelly es el responsable de Asuntos Públicos y del Gobierno para América del Norte y América Latina del Deutsche Bank. Se ocupa de gestionar y de coordinar las relaciones con altos funcionarios electos y distintos órganos políticos y legislativos a nivel internacional, y antes de sumarse a Deutsche Bank ocupó posiciones como ejecutivo senior tanto en Charles Schwab Co. como en Merrill Lynch Co. También ocupó puestos en el sector oficial antes de sumarse al sector privado. Anteriormente trabajó para la SEC como vocero en jefe y también al Departamento de Justicia como asistente del director de desarrollo de políticas, centrándose en asuntos internacionales incluidos el terrorismo y los crímenes de guerra.
Antes de dichos puestos, estuvo al servicio de la administración de George Bush y de Reagan en la Casa Blanca, donde comenzó como redactor para el presidente Reagan. Asimismo, es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Asimismo, es miembro del directorio del Consejo Atlántico de Estados Unidos, el Consejo Americano de Alemania y también miembro de la Fundación Jerome Lejeune. Así que es una persona de larga data. Efectivamente, es una buena manera de decir que estoy envejeciendo. Bien, recuerdo todas esas administraciones o gobiernos, así que, bueno, más o menos tenemos la misma edad, porque lo recuerdo. Es un placer para mí poder tener este diálogo con todos ustedes en el día de hoy y con otros colegas de otros bancos centrales de la región. Quisiera entonces darle la palabra al señor Frank Kelly. Muchísimas gracias, Iker y Marcelo. Muchas gracias por darme la oportunidad y el honor de dirigirme a todos ustedes en el día de hoy. Bueno, sabemos que vivimos una situación caótica de locura aquí. Marcelo, bueno, me complace ver que en la parte de atrás de tu imagen aparece la Casa Blanca y que eres tú el que está allí y no yo. Bueno, hay muchas cosas que están ocurriendo en este momento y quisiera darles una visión general y quisiera comenzar hablando de algo que es muy específico y que tiene que ver con el mercado y que tiene que ver con que el Congreso y el presidente de Estados Unidos pueden hacer en términos de estímulos para reactivar la economía. Voy a ser muy directo. Creo que no existe más que un 5%, repito, un 5% de posibilidad de que exista alguna ley de estímulo económico entre la fecha actual y las próximas elecciones en noviembre. No cabe ninguna duda, estamos hablando de un escenario político complejo y una situación difícil. Marcelo, saben que yo he estado durante 5 generaciones en Washington y he trabajado en distintas campañas políticas y nunca he visto nada como la situación que estamos presenciando actualmente en términos de temor y, bueno, como consecuencia además de la situación del COVID y la posibilidad de que las cosas empeoren. Por lo tanto, no me atrevería a decir nada hasta que pasen las elecciones, hasta el 5 de noviembre y hasta que se elija un nuevo presidente. Creo que existen muy pocas posibilidades de que las cosas cambien. Marcelo habló de algo que me parece, Iker también lo mencionó anteriormente. Estamos viviendo una situación de terremoto donde nos situamos y lo que tenemos para esperar. Estamos a 40 días de las elecciones, el 3 de noviembre precisamente. Será brutal, será bastante agresivo lo que leamos en la prensa. Hay mucho temor, hay mucho enfado y creo que una de las cosas que el mercado debe tener en cuenta y para lo que debe prepararse el mercado y el mundo es que existe una alta probabilidad, porque no sabemos cuáles serán los resultados de las elecciones y no lo sabremos hasta varias semanas después como consecuencia de que el COVID va a forzar a que se hagan elecciones por correspondencia. La gente no podrá ir a votar físicamente. Nuestro servicio de correo en este momento está trabajando bajo muchísimo estrés como consecuencia del COVID y porque todos estamos trabajando desde casa, estamos delante de Amazon y otros proveedores y el servicio de correos de Estados Unidos está sobrepasado entregando paquetes. Son el principal contratista que tiene Amazon en Estados Unidos. Marcelo y yo efectivamente hicimos una prueba el otro día al respecto. Durante el día recibí 4 entregas de Amazon y 4 paquetes de Amazon. 3 de ellos fueron entregados por el servicio de correo de Estados Unidos. Es una manera de mantener
mantener, por supuesto, el sistema del correo de Estados Unidos en funcionamiento y ganando dinero. Por lo tanto, no podremos decir hasta diciembre quién es el verdadero vencedor, porque habrá muchos litigios como consecuencia de lo que está pasando en este momento, una gran cantidad, porque cada estado realiza o gestiona las elecciones de manera diferente, con normas diferentes, y a medida que nos acercamos a la fecha de las elecciones, vemos estados como el de Pensilvania, que hace 2 días la Corte Suprema de Pensilvania dictaminó, y nunca había visto esto antes, que el día de las elecciones, el día 3 de noviembre, van a permitir que la votación se prolongue hasta el 7 de noviembre. Por lo tanto, habrá 4 días adicionales para votar en un estado que es crucial en los resultados electorales. Por lo tanto, la gente seguirá votando en Pensilvania 4 días después de la fecha de las elecciones. Y esto, por supuesto, hoy está siendo gestionado, atendido por la Corte Suprema de Estados Unidos para ver si esto es legítimo o no. Y se ha presentado una gran cantidad de litigios sobre cómo se van a realizar las elecciones, cómo se van a contar los votos, durante cuánto tiempo, etcétera. Entonces, podemos esperar muchos retos, muchas situaciones complejas, acusaciones de fraude, de irregularidad de los comicios, etcétera. Y seguramente podrán darse cuenta que estamos hablando de un electorado sumamente polarizado en Estados Unidos en este momento, porque ambas se enfrentan acusándose mutuamente de que están haciendo trampas para ganar. Vemos protestas en las calles, incluso anoche se produjo una protesta como consecuencia de algunas protestas por problemas raciales. Vemos a la gente muy frustrada, especialmente la gente que ha estado confinada en casa durante 6 meses como consecuencia del COVID. Esta es una inquietud, una preocupación muy grande, y las autoridades están intentando ver cómo gestionar esta situación. Hablando ahora de las elecciones, la muerte de uno de nuestros principales jueces en la Corte Suprema de Estados Unidos el pasado viernes fue un momento crítico. ¿Quién tiene en este momento, o quién es el más conservador? ¿Quién tiene la mayoría? Hay tantas leyes que en este momento están siendo cuestionadas ante la Corte Suprema de Justicia, que se ha convertido en algo complejo. El presidente Trump anunció el día sábado, porque como he dicho, el juez fue enterrado el viernes por la tarde, entonces bueno, no se podía esperar hasta el lunes para anunciar quién lo reemplazaría. Esto llevará muchas audiencias que seguramente se hará antes del 4 de noviembre, y una vez más creará un frente de batalla muy grande. Así que esto para decirlo en términos generales. En este momento, la carrera presidencial creo que está muy ajustada, mucho más ajustada que lo que demuestran las encuestas. Y una de las cosas que podemos observar es que tenemos lo que llamamos el votante tímido. Me estoy refiriendo a aquellos votantes que cuando alguien les pregunta si van a votar por Biden o por Trump, responden que van a votar por Biden, pero en realidad van a votar por Trump. Simplemente se sienten un poco avergonzados de admitirlo. No se lo dicen a sus esposos, a su familia, ni tampoco a sus colegas. Y dicen, bueno, sí, me gusta su política económica, sí sé que las cosas que dice son terribles y parece un poco loco, pero no obstante piensan votar a Trump a pesar de eso. Bloomberg ha realizado una serie de estudios en este sentido y ha llegado a la conclusión de que podría existir un 5% de diferencia en los resultados de las encuestas a favor de Trump que no muestran hoy las encuestas que se están llevando a cabo. Estamos en un momento, aparentemente habrá un empate en Florida, en Pensilvania y de alguna manera unos 4 o 5
puntos en Michigan, en Wisconsin, en Ohio. Las cifras son bastante parejas. Y hoy me preguntan quién va a ganar, quién va a ganar, quizás gane Biden por una pequeña diferencia. Y el segundo campo de batalla importante es el Senado. ¿Quién obtendrá la mayoría en 2021? ¿Quién estará en control del Senado? Los demócratas tendrán que ganar una novena bancada para poder tener mayoría. Y esta situación puede ayudarlos porque de alguna manera reúne a los votantes que quizás hoy estén dispuestos a votar por Trump y quizás existan ciertos indicios entre ellos que van a apoyar a aquellos senadores republicanos que están dispuestos a establecer un nuevo juez altamente conservador en la Corte Suprema de Justicia. Esto ha cambiado absolutamente todo de una manera muy rápida y muy significativa. Esperamos que el candidato a la Corte Suprema de Justicia se pueda confirmar a partir de las elecciones del 3 de noviembre. Trump dijo que será una mujer. Hay dos candidatas en este momento. Una de ellas, Barbara Lucalwea, que creo que mañana se va a entrevistar personalmente con él. Es cubano-americana de primera generación. Sus padres se marcharon de Cuba durante el gobierno de Castro. Así que sería la primera juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de origen cubano, que es una manera de mostrar que Trump desea llegar a esa comunidad de votantes de latinos tan grande en Estados Unidos. Hoy vemos, todo lo que ha ocurrido con las protestas de los afroamericanos, con sus protestas llamadas "La vida de los negros importa". Los latinos hoy también son una fuerza muy poderosa en términos de votantes. Son la segunda mayor minoría, pero quizás en algún momento se conviertan en la principal segunda minoría. La pregunta es, ¿qué ocurrirá el próximo año? ¿Cuáles serán las implicancias que esto tendrá desde un punto de vista de las políticas si los demócratas ganan el control del Senado? Hemos visto algunos cambios en las políticas fiscales últimamente como nunca habíamos presenciado antaño, quizás en los últimos 90 años, desde que Roosevelt fue presidente del país. Quizás podamos discutir esto más durante las preguntas, pero creemos que Biden pasará un paquete de infraestructura importante que será verde, centrado en las energías renovables. Ese será su enfoque. El primer día firmará el Acuerdo Internacional por el Clima porque quiere que Estados Unidos sea un país neutral de emisiones para el año 2030. Estamos hablando de 9 años. Dentro de 9 años, lo cual es muy ambicioso como objetivo porque eso requerirá mucha normativa, nuevas leyes para que todas las empresas en Estados Unidos se puedan alinear y puedan efectivamente cumplir con esos objetivos planteados para el año 2030. También la tecnología, la banda ancha, la expansión de la banda ancha será otro tema muy importante. Estamos hablando de un tema de competitividad internacional. Estados Unidos, especialmente los responsables de las políticas en Estados Unidos, se vieron impactados sobre cómo Huawei dominaba el mercado de la banda ancha con la generación o la tecnología 5G. Me acuerdo de los rusos en los 60 que fueron los primeros en poner una nave espacial en el espacio exterior y los estadounidenses decían, nos ganaron en esto los rusos. Ahora los chinos están haciendo lo mismo en banda ancha. ¿Por qué nosotros no ofrecemos algo competitiva? No podemos permitir que nos superen en el mercado competitivo. Creemos que esto va a ocurrir entonces rápidamente, especialmente si este partido controla el Senado. No espero que haya ningún cambio, sin embargo, respecto a la administración Trump y de Biden desde el punto de vista del enfoque frente a China. ¿Qué haría Biden? Va
a reactivar los acuerdos, buscará más alianzas militares internacionales en Asia-Pacífico y diría también que se centrará en América Latina de una manera mucho más integradora de lo que lo ha hecho el anterior presidente. ¿Qué ocurre con India? Bueno, seguramente aumentarán las relaciones entre Estados Unidos y de India. Kamala Harris, la candidata a vicepresidenta de Biden, su madre es procedente de India y Trump ya dijo que él también quería reforzar esas relaciones. Esto me parece que está relacionado con las cadenas de abastecimiento y los grandes cambios que veremos en las cadenas de abastecimiento. Habrá una aceleración independientemente de quién resulte elegido presidente. Biden tendrá una forma estratégica más predecible de actuar, pero si pensamos en cómo se van a retirar esas cadenas de abastecimiento de China para llevarlas, por ejemplo, a la India o a otros países de la PAC, o también cómo hacerlo hacia el hemisferio, cómo se van a renegociar el acuerdo del NAFTA, por qué no estamos alentando esas capacidades de producción en otros países como Colombia, Brasil, Perú, Chile. La administración de Trump está impulsando rápidamente este proceso, está haciendo que las empresas estadounidenses se vayan de China, vayan a India y vayan a otros países con regímenes democráticos, porque los chinos de manera agresiva también se están alejando de lo que se supuestamente tenían que hacer en cuanto a los mercados. Hemos visto lo que ha ocurrido con Hong Kong. Son todas situaciones muy evidentes y creo entonces que el tema de las cadenas de abastecimiento será un tema crucial. Esperamos que se produzcan grandes cambios de una forma u otra, especialmente si Biden gana. Creo que si gana, abrazará mucho más al hemisferio. Su secretario de Estado sería Christopher Don, que es ex senador y que presidió el comité responsable de supervisar una tarea muy importante dentro de su campaña. Seguramente recordarán que Don en los 80 estaba muy involucrado en toda la situación en Centroamérica, que intentó arreglar la situación con Nicaragua. Habla muy bien español. Su padre fue diplomático de Estados Unidos. Enseña además políticas públicas en la Universidad de Georgetown. Así que esto será muy interesante y no lo he mencionado anteriormente, pero la última vez que nos vimos, que esto será cada vez más el foco, el tema de la inmigración o el muro con México. Bueno, son otros temas, pero va a mostrar dónde estará el foco y veremos además un crecimiento respecto de la comunidad de los hispanos en Estados Unidos. Tenemos que abrazarla. Políticamente hay que hacerlo porque sin duda son uno de los principales grupos de votantes en Estados Unidos. Hay muchísimos temas para abordar aquí. Así que, Marcelo, ¿por qué no te devuelvo la palabra para que podamos abrir el debate a continuación, si te parece? Una de las cosas que quería plantear y antes de hablar de posibles escenarios después de las elecciones, creo que hemos visto muchos acontecimientos recientes que de un modo u otro han estado afectando las expectativas del mercado en torno a las elecciones. Creo, como has dicho, que el entorno político en este momento está muy cargado, por decirlo de alguna manera, ya que Trump está intentando reemplazar el icono de los demócratas. Así que si tenemos en cuenta lo que ocurrió en el año 2016, creo que esto añade o suma más tensión. Como has dicho, tenemos además el entorno de la pandemia y las tensiones raciales que se han estado produciendo. Incluso ayer mismo esta situación se agravó como consecuencia de la última
decisión de la Corte. Teniendo en cuenta esto y las implicancias que ha acarreado, y para resumirlo, el reto que planteo es lo siguiente. Ayer el presidente Trump en una conferencia de prensa dijo que va a pensar qué es lo que va a ocurrir en un entorno que ya está cargado, ha lanzado más gasolina al fuego. No creo que esto es algo que efectivamente vaya a ocurrir, pero una de las cosas que mencionó es que la posibilidad de tener elecciones como ocurrió en el año 2000, en el que se presentaron una serie de contestaciones, es una auténtica posibilidad. Me estoy refiriendo a elecciones impugnadas. A pesar de que existe poca probabilidad de que se plantee una elección que tenga que volver a ser definida por la Corte Suprema, ¿en qué medida esto podemos decir que las encuestas van a afectar el resultado final entre la fecha actual y el momento de las elecciones? ¿Quién se verá más motivado a votar en función de los acontecimientos producidos en las últimas 2 semanas? Lo has planteado perfectamente bien. Creo que los mercados, sin duda en Estados Unidos, y esto es lo que hago todos los días, y trabajo en esto como nunca antes lo había hecho durante mi carrera. El 3 de noviembre seguramente veremos algunos problemas muy importantes en cuanto a conmoción social. Porque como hemos visto, ambos partidos opositores están culpando mutuamente de atentar contra la democracia. ¿Qué hará el mercado para posicionarse en ese periodo? Bueno, he hablado, por ejemplo, con el consejero delegado de una empresa de seguros y me ha dicho que, bueno, está pensando cuándo salir del mercado y centrarse en una cartera de activos más seguros y cuándo regresar porque el mercado se vuelve a estabilizar. No lo sabe, creo que nadie tiene la respuesta tampoco. Volviendo a la pregunta que hacías, creo que ambas partes están altamente motivadas, pero es muy difícil saber qué va a ocurrir. Algunos estados están permitiendo la votación física o presencial, otros la votación por correspondencia, pero existe un 40% de diferencial entre los republicanos y los demócratas. Los republicanos dicen no, que la situación no es tan terrible. Los demócratas dicen que todo lo contrario. Y bueno, ¿qué importa aquí? Parece que existe una correlación directa entre quiénes van a ir a votar físicamente y quiénes lo harán por correspondencia. El domingo hemos escuchado que el responsable de supervisar el conteo de los votos en el estado de Filadelfia cree que habrá una diferencia de 17-1 entre Trump y Biden. Pero bueno, esto puede desaparecer el día de las elecciones porque quizás haya muchos republicanos que se agolpen en los comicios para votar. Así que creo que toda esta situación está haciendo el contexto mucho más impredecible. Y además tenemos al presidente diciéndole a la gente que vaya a votar por correspondencia, pero que también lo haga físicamente. Por lo tanto, en una situación que ya es compleja como consecuencia de la pandemia, se añaden otros factores que suman mayor incertidumbre. Creo que los mercados están reflejando parte de esa incertidumbre. Por lo tanto, una de las cosas que hemos estado viendo, al menos yo, es que los inversores han estado colocando posiciones de opciones
teniendo en cuenta las fechas de las elecciones, apostando qué va a ocurrir con la volatilidad como consecuencia de las elecciones. Esto es algo que no hemos visto nunca antes en mercados desarrollados como en Occidente, al menos aquí en Brasil y en otros mercados. De esta región sí se producen ese tipo de factores donde los inversores intentan aprovechar ese tipo de coyuntura, pero esto es algo que nunca habíamos visto antes en países desarrollados de Occidente. Nunca hemos tenido a un presidente de Estados Unidos que cuando le preguntaron en televisión si iba a garantizar una transición ordenada en caso de perder, que respondiera, tendré que verlo o me lo tendré que pensar. Entonces, a lo mejor lo que estaba diciendo es, bueno, aun cuando intenten echarme, yo los voy a desafiar a todos. Esto no lo hemos visto nunca antes. Es como si estuviera proponiendo un golpe de Estado en caso de perder. La situación es bastante desagradable. Hay que y por otro lado, convencer a la gente de que no puede hacerlo aún cuando quiera hacerlo, me parece que es muy importante. Hay que convencer a la gente que es importante saberse salir. Bueno, la gente debería preocuparse al respecto. Lo que ocurrió en Florida en el año 2000, estamos hablando de menos de 100,000 votos en ese momento, fue un evento aislado, lo sabemos, pero básicamente en este caso está hablando de enviar los correos, las papeletas para votar por correo en todo Estados Unidos. Estamos hablando de una situación mucho mayor. Seguramente va a votar por correspondencia o por correo. Trump lo hará de esa manera. Por lo tanto, es algo que va a ser cada vez más generalizado. Habrá más personas que voten seguramente por correo de las que se acerquen para votar físicamente. Uno de los temas que quisiera hablar contigo, Frank, es el siguiente. Si Biden gana y si gestionan cambiar el rumbo del Senado, ¿habrá políticas fiscales o repercusiones en esta materia como las que has mencionado al comienzo? Quizás aumente el gasto público, se aumente el impuesto a las empresas. Estas son cosas que nosotros ya anticipamos teniendo en cuenta lo que Biden ya anunció como parte de sus planes económicos. ¿Existe alguna reacción por parte de los demócratas al respecto, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en la Corte Suprema? Creo hay algunas personas con las cuales he hablado que dicen que la cantidad de jueces en la Corte Suprema va a aumentar en ese caso. ¿Crees que esto es algo que efectivamente estén considerando o evaluando hacer? ¿Cuál será la reacción por parte del bloque republicano? Hay mucha presión para que esto ocurra. Y hay un par de cosas más que quisiera mencionar que están contemplando en estos momentos. Sí, hay mucha presión por parte del Partido Demócrata para añadir a 3 jueces más que desde su punto de vista tienen una orientación de centro izquierda. El peligro que esto tiene es que esto ya ocurrió antes con Franklin Roosevelt en 1930 cuando intentó hacerlo, pero fracasó y fracasó de bruces. Pero en este momento, si los demócratas controlan el Senado, van a requerir 2/3 de todos los senadores para poder aprobar leyes. Esto significa que si ocurre, necesitarán con una mayoría del 51% podrían asignar esos 3 jueces. Pero si los republicanos en algún momento recuperan el control del Senado, podrán añadir 4 más y la Corte Suprema de Justicia se va a convertir en, bueno, una multitud de jueces. Y esto
esto va a afectar la integridad de nuestro sistema jurídico. Biden tiene mucha experiencia en el Senado trabajando en comisiones especiales y él entiende perfectamente cuáles son los riesgos subyacentes y se comprometió a no hacerlo. Y si los demócratas ganan, es muy importante desde el punto de vista del mercado. Si los demócratas ganan el control del Senado, no estaremos frente a un Senado con un enfoque central, sino hacia la izquierda. Será más de centro-izquierda, pero con una mayor orientación hacia la izquierda, lo cual generará algunos choques importantes desde el punto de la política fiscal para Biden. Biden, por ejemplo, quiere aumentar el impuesto a las sociedades o a las compañías de un 20 o 25%. Lo ha propuesto, pero él no puede redactar las leyes, solamente puede firmarlas. Él va a proponer un 28% de impuesto a las sociedades, pero quizás los demócratas luego digan, bueno, no, preferimos un 34%, no un 28%, y lo vamos a redactar de esta manera. Así que él va a tener que luchar con los propios miembros de sus partidos que tengan una orientación más hacia la izquierda. Una de las cosas que frustra a los demócratas es permitirles a Puerto Rico tener el mismo estatus que Washington, D.C., porque tanto Puerto Rico como Washington, D.C. son demócratas, pueden votar, pero no tienen miembros o representantes en el Congreso. Estamos hablando de 4 senadores demócratas más que podríamos ver en un futuro previsible, y haciendo más difícil el control del Senado por parte de los republicanos. Esto generará enormes problemas y una gran división en el país en los próximos años. Bien, veo un futuro donde tengamos una situación similar a la que ocurre con Dakota, que está dividida en Dakota del Norte y Dakota del Sur. Exactamente, estamos hablando de un aumento en el número de estados. Una vez que los republicanos ganen, podrán reaccionar justamente en la dirección contraria. Esto puede, restringir un poco las reacciones, pero me parece que hay otra cosa que he escuchado y me han dicho que esto básicamente es lo que va a ocurrir. Una de las cosas que van a tener que gestionar es la situación una situación que va a tener muchísimas implicaciones. Hablando de la confirmación de posiciones en el Senado, la gente se olvida que Trump no sé si tiene algún tipo de información sobre las posiciones abiertas que Trump tiene en este momento, porque hay un candidato que es altamente controvertido, incluso de cara a muchos republicanos. No sé si esos nombres se van a confirmar antes de las elecciones o no. ¿Cuál es su opinión? Judy Shelton es un economista liberal que ha generado bastante controversia, no solamente entre los demócratas, sino también entre muchos republicanos. Se trata de una persona muy extrovertida. Se están quedando sin tiempo. Creo que mañana es el plazo. Y después de las elecciones tendrán que confirmarlo para saber si van a emitir más estímulo o no. Pero
Si en el medio de todo este caos no están haciendo las cosas como deberían hacerlo, creo que Sheldon puede tener algunos problemas para poder ser confirmada. Pero tenemos otro candidato que es más popular. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, existe un acuerdo de que van a ir juntos. O van ambos juntos o no van en absoluto. Creo que esto será, existe un 70% de posibilidad de que ninguno de estos dos candidatos resulte elegido. Pero desde el punto de vista del mercado, y quiero ser muy claro en este sentido, no creo que se vaya a producir ningún cambio significativo o muy significativo, al menos a nivel de la Fed, de la Reserva Federal, si él gana Biden. Porque a Biden le gusta Powell. Powell es la superestrella en ese momento desde el punto de vista político. Tanto a los republicanos como a Biden les cae muy bien Powell. Biden lo ha conocido, lo conoce desde hace décadas. Uno de los cambios que yo sí preveo es que el vicepresidente de supervisión y también el responsable de la FSB tiene una agenda en la que quiere trabajar desde el punto de vista regulatorio. Tiene un par de temas más que va a añadir antes del fin de año y será muy significativo para el sector de servicios financieros, porque estamos hablando de una persona del Partido Demócrata y hay una persona que es totalmente contraria a la política de Wall Street en este momento. Así que habrá que ver qué ocurre en este sentido. Leo Brainerd, otro de los gobernadores federales, también es otro de los candidatos, pero seguramente se bajará de esta carrera y ocupará una posición en el gabinete. Aparentemente va a trabajar como subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos y por lo tanto no sería candidata para el otro puesto. Bien, voy a formular algunas de las preguntas que están llegando a través del chat por parte de la audiencia. Tenemos una pregunta de Julio de Ecuador. ¿Qué aguarda el resultado de las elecciones en Estados Unidos para América Latina? Creo que esta pregunta de alguna manera se ha respondido. ¿Y cómo cambiarán las políticas económicas en la región si gana Biden? Bueno, como he dicho, en 4 años de presidencia de Trump, creo que nunca ha viajado más allá del sur de la frontera de Estados Unidos. El secretario de Estado sí ha estado en otros países de América Latina. Bueno, en Brasil sí, a Brasil sí viajó el presidente Trump. El presidente Trump tiene gran afecto por el presidente Bolsonaro. Le encanta el hecho de que a Bolsonaro se lo llaman, bueno, el Trump de Brasil y se siente halagado por eso y creo que además es miembro asociado en Brasil para que se sume a la OTAN, etcétera. Pero a pesar de todo esto, debido a lo que hemos visto con la influencia económica y política de China y que hoy también se traslada al ámbito militar, creo que si Trump resulta reelegido tendrá que centrarse más en las relaciones con el hemisferio, reforzando esas relaciones, alejándose de China. Si Biden resulta electo, esto es exactamente lo que hará también. Es decir, si existe un consenso que he mencionado anteriormente, es que existe muy poca diferencia entre Trump y Biden con respecto a cómo contrarrestar el aumento de poder de China, y creo que esto, bueno, es una posición compartida en el Congreso. Si queremos plantear un tema común o si buscamos un tema común en el Congreso, vemos que China acapara toda la atención. Hay más de 400 proyectos de ley relacionados con el tema de China en el Congreso de Estados Unidos. Por lo tanto,
el compromiso de Estados Unidos con el resto del hemisferio tendrá que ser abordado de una manera mucho más estratégica para contrarrestar el poder de China. Creo que de una forma u otra el hemisferio o América Latina se convertirá en un foco para la política exterior, cualquiera sea el presidente que resulte elegido en el país. Que quizás, bueno, cuando los derechos humanos se conviertan en el primero o segundo tema más importante en el que se centre Estados Unidos, ¿qué ocurre, por ejemplo, en Hong Kong? ¿Qué ocurre o qué ocurre ahora que escuchamos nueva información sobre la represión que se está produciendo en el Tíbet? Habrá entonces que reestablecer además las relaciones con Europa, también volver a apalancar las relaciones con la OTAN. A Biden le gustan las relaciones bilaterales, a Trump no. Y teniendo en cuenta lo que ha hecho Rusia en Crimea y en este momento Rusia está de manera clandestina haciendo lo mismo en Bielorrusia y está actuando como ocurrió con Ucrania. Creo que Biden seguramente va a salir a atacar a Rusia de una manera muy determinada porque Rusia parece no estar haciendo no está haciendo está haciendo un esfuerzo muy claro para manipular los resultados de las elecciones. Si Biden resulta elegido, creo que Rusia tendrá, sin embargo, una situación mucho más compleja a lo que ocurrió con las elecciones it's a anteriores. natural, I think given what Putin has been doing since Teniendo en 2016, cuenta lo que Putin ha estado haciendo desde el año it's quite clear that he has 2016, a horse in this resulta race, right? So, bastante there is an claro implication. Elections have consequences, cuáles and son good sus as, like you said, intenciones right? y So, las and that's going to elecciones be siempre felt tienen very deeply sus by Russia. consecuencias. One of the things about Latin Y America, esto I va a think it's ocurrir con interesting because Rusia. En el I caso think de one of América the Latina, coming creo que es muy from a interesante Latin porque American point of teniendo en view, cuenta we are kind of la perspectiva de América talking about Latina Hispanic y voters, as you hablando were de saying los during the votantes beginning, hispanos en that Estados they Unidos, are como usually has taken mencionado for al granted comienzo, in the US. generalmente se dan por Foreign sentado relations towards en Latin Estados America in Unidos. general Pero we kind of have las like the same feeling, right? So like Latin Americans are our allies and we don't Los need to worry latinoamericanos about a them, veces se consideran which is not simplemente quite that simple, right? aliados So it's y los candidatos I piensan que guess no we hay always motivo try para to preocuparse get a sobre hold ellos. on what if there is any change on whether policy from the US towards Latin Pero habrá America is que going to ver si se change produce algún depending on tipo the de change cambio o giro en las políticas de Estados Unidos administration, but respecto that's a something that la región. we're always going to have to wait and see what's going to happen. Tendremos que I esperar do think entonces there's a a ver qué es lo big que difference, sucede. though, Sí and creo que let hay me una reiterate it. diferencia muy importante y China quiero forces reiterarlo. forces China the United States fuerza a to be much more Estados focused Unidos on a and much centrarse more mucho más engaged y a in a constructive comprometerse way mucho with más de Latin una America. manera constructiva Yeah, in a con way América you have a Latina. dynamic that it's Sí, de not the alguna same, but it's manera kind of es una similar dinámica que no es igual, pero es to the world similar after the a lo war, que right? So ocurrió con el mundo in the después de 50s la and 60s, guerra that you had en los two años 50 y polar 60. opposites, Tenemos superpowers in the dos US and the Soviet Union, and you had a superpotencias, la kind of Unión a Soviética y war Estados between them to get Unidos, y more una allies guerra to see entre who ambos was on para their ver camp, right? So quién after se the 1990s, when the impone. Soviet Union Después de fell, los the United 90, States was the sole Estados superpower, and now you have Unidos se China convirtió en la trying to make a superpotencia con la run caída de at la the Unión US in that sense. Soviética y So ahora, I bueno, think vemos it's una situación getting to the similar point entre where Estados Unidos y China. Estamos if the llegando US start a un taking everybody punto for donde granted, si eventually people are going to start Occidente looking at toma China a in a todos different way, o and da that a is something todos that por I think sentados, the people in the creo US que la are gente starting en to Estados understand that that's Unidos something that they empieza need to address in the finalmente a future, right? entender So que they este es un cannot be, tema que tiene que and abordar de Europe cara al is futuro. one of the, Europa, you said the love affair between the US and Europe. bueno, has hablado de esa historia de They have amor to, entre the Estados US needs Unidos y to Europa. be looking Estados Unidos at sin that duda relationship as tiene well in the que same prestar vein, right? atención a esa You relación cannot take them for granted entre anymore. ambas So, partes y tampoco se puede dar por anyways, sentada I la think from a foreign policy point of relación view, I con think Europa. Desde this un punto is de vista de something las that políticas the Latin internacionales o America exteriores, story is creo que it's probably going existe to be una historia que es la de América Latina y que uh, posiblemente uh, an,
es un ejemplo de lo que puede llegar a ocurrir en el futuro en términos de las relaciones entre Estados Unidos y el resto del mundo. Otra de las preguntas que hemos recibido a través del chat es la siguiente. Teniendo en cuenta que ambos candidatos en cierta medida tienen ofrecen cierta incertidumbre de cara a los mercados, Biden desde el punto de vista de las políticas fiscales y Trump desde el punto de vista de su política de guerra comercial y de la inmigración, ¿cuál de los dos candidatos crees que es más amigable para el mercado? Bueno, si nos basamos con fines comerciales, estrictamente hablando, el candidato es Trump porque para los mercados, quizás a los mercados no les gusta la guerra comercial, pero es predecible y de alguna manera los mercados entienden la manera de actuar y la dinámica que tiene Trump. Creo que Biden es más amigable de cara a los mercados, viene de un estado, del estado de Delaware, donde los mercados resultan críticos. No estoy hablando de las partes más pequeñas de Delaware, pero Delaware es el sitio donde muchas de las principales empresas de la revista Fortune 500 tienen su sede. La mayoría de las empresas de tarjetas de crédito también tienen su sede allí. El problema, sin embargo, se remonta nuevamente a qué ocurre con el grupo de los demócratas con una orientación hacia la izquierda, a quienes no les importan en absoluto los mercados financieros porque lo consideran el mal y creen que tienen que ser mercados mucho más regulados. Quieren, generar la quiebra de algunos bancos de inversión como ocurrió en los 30. Están pidiendo que Biden, por ejemplo, realice propuestas para crear un sistema federal postal, que todos los países que han intentado hacerlo han fracasado. Entonces, es como si todas las oficinas de correo tuvieran su propio banco. No les importan las fintechs o no les importa el resto del sistema bancario. En realidad, el problema no es Biden, sino los progresistas que tienen una orientación más hacia la izquierda que podrían llegar a tener mayor control en el Senado. It's Biden as a Trojan horse for Sanders, Elizabeth Warren. Sí, recuerdo a Sanders, a Elizabeth Warren. La posición de Biden es similar a la de esos candidatos. Esto es algo que a menudo escucho también de muchas personas en el mercado que expresan su temor frente a una sobrereacción en materia de política económica. Habrá que esperar y ver si esto efectivamente sucede llegado el momento. Creo que, una de las cosas que hemos mencionado ha sido la posibilidad de que aumente el número de estados de Estados Unidos. Biden en algún momento va a tener que empezar a elegir muy bien sus batallas, qué batallas quiere pelear. Incluso Trump no ha podido hacer todo lo que prometió, incluso con el poder que tiene en este momento. Así que será muy interesante ver qué ocurre con la nueva administración o con la segunda administración de Trump en caso de que resulte ganador. Hay muchas bolas en el aire en este momento que hay que abordar. Marcelo, quisiera decir algo. Si tenemos en cuenta el mundo de las políticas, hay una serie de temas y que los comparo con dos trenes. Uno que es un tren bala y otro que es un tren que va más lentamente. ¿Qué ocurre con el impacto en términos de los valores ESG? Biden aparentemente quiere abrazar e impulsar proyectos de ley para que las empresas se centren en este tipo de objetivos.
ESG. Pero ¿qué ocurre con Trump? Bueno, hemos visto a las empresas de Estados Unidos ya moverse en esa dirección. Hay una asociación de empresas que representan las principales 200 empresas de Estados Unidos y que es gestionada por el director ejecutivo George W. Bush, un miembro de su familia, y también otra persona de JP Morgan. Y todas estas personas han abrazado todos los proyectos de ley que tienen que ver con el medio ambiente. Entonces, si resulta reelegido, Trump va a tener que seguir moviéndose en esta dirección. Y esto no lo va a bloquear. Si las empresas están satisfechas y quieren transformar e innovar sus negocios de esta manera, no hay ningún problema. Pero los demócratas sí son los que van en el tren bala. Bien, estamos quedando sin tiempo. Una de las cosas que quisiera volver a mencionar, ya hemos hablado sobre la situación de los votantes. Algunas encuestas dicen que el 72% de los votantes de Biden van a votar por correo. El 30% de los votantes de Trump van a votar también por correspondencia. La pregunta entonces que tengo es la siguiente. ¿Cuál crees que será la situación? ¿Crees que Trump ya anunció una posible victoria? ¿Y cuál es el efecto? ¿O va a anunciar una posible victoria? ¿Cuál sería el efecto? Bueno, creo que la forma más sencilla de votar, de contar los votos, es contando los votos presenciales. Trump quizás gana aquí, pierde en otro lugar, pero no importa dónde pierde, dónde gana, seguramente seguirá anunciando que gana. Pero habrá que esperar mientras se cuentan los votos a ver qué es lo que sucede. En Pensilvania, como he dicho, han extendido el plazo de votación y se puede seguir votando 4 días después de la fecha de elección. Entonces aquí anunciar la victoria generará una reacción del mercado, pero habrá cierta confusión hasta no entender la dimensión de todos los votos que se tienen que contabilizar y, por supuesto, va a generar muchísimos litigios y causas judiciales. Vamos a ver, cañonazos disparándose por todas partes y esto va a producir un impacto en el mercado. Creo que todavía no entendemos muy bien las repercusiones que esto va a tener. Sí, seguramente Trump va a decir que ganó hasta que, se demuestre lo contrario. Y entonces las cosas se pondrán feas. Bien, sí, por decirlo de alguna manera. Bien, estamos a punto de concluir. Bueno, asumo cuál será la respuesta. ¿Ves cuáles son los modelos o cuáles son las encuestadoras a las que prestas atención habitualmente? Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por hacer esta pregunta, porque espero que esto ayude a todos. Hay 3 cosas a las que presto atención. Por un lado, nosotros tenemos un sitio web fantástico, una empresa que se llama realclearpolitics.com, realclearpolitics.com. Pueden visitar ese sitio en internet y hacer clic en todas las encuestas para senadores, para gobernadores y para presidente estado por estado, y esta página ofrece información agregada sobre los resultados de las encuestas realizadas hasta ahora. En segundo lugar, prestamos mucha atención a las estadísticas de empleo teniendo en cuenta la actual situación del COVID. ¿Cuáles son en este momento esas cifras, especialmente en los estados más sensibles? Esto se convertirá en una herramienta fundamental para predecir las elecciones. Existe un departamento, una oficina de estadísticas del Departamento de Trabajo que da información sobre Wisconsin, Michigan, Ohio. Si las estadísticas caen en los próximos meses antes de las elecciones, esto será a favor de para Trump, de lo contrario será
sería un paso a favor para Biden. Bueno, no puedo creer que esté diciendo esto, pero luego, ¿qué ocurre con las apuestas como las que se hacen en Las Vegas? Esto es también otro, la gente está invirtiendo dinero, bueno, a favor de Trump. No estoy hablando de que están invirtiendo $1,000, quizás lo están haciendo en pequeños incrementos, no son cantidades importantes para ellos, pero estamos hablando de un tercer indicador de lo que quizás podamos ver en cuanto a los resultados de las elecciones para presidente y Senado. Sabemos cuál es la naturaleza humana, la gente puede apostar en cualquier cosa. Yeah, and Vegas hasn't necessarily Y Las Vegas, been. I think they missed the result in 2016. bueno, creo que en el año 2016 perdieron los resultados, ¿no? Sí, creo que todos. Hillary Clinton, sobre todo, fue quien más perdió en esa ocasión. We're getting close to closing time here. Bien, se nos está agotando el tiempo, así que otro tema que quisiera abordar brevemente, y quizás podamos terminar aquí. Si tuviéramos un supuesto y si dijéramos que, por ejemplo, los republicanos no pueden cambiar el rumbo de la Cámara de Representantes, si Biden gana y si los republicanos controlan el Senado y si tenemos ese status quo, si Trump resulta reelegido, teniendo en cuenta entonces estos tres escenarios, ¿cuál crees que sería el más factible y en qué orden? Bien, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido hasta ahora, yo creo que Biden puede ganar y voy a ser un poco locado en lo que voy a decir porque, bueno, las apuestas han cambiado como consecuencia del último candidato que se ha propuesto para la Corte Suprema. Ahora estamos hablando de una situación del 50-50% de posibilidad de que el Senado continúe bajo el control de los republicanos. Ahora, si me presionas demasiado, diría Biden, Senado, republicanos, la Cámara de Representantes, demócratas. Biden es excelente negociando y estuvo en el Senado durante 4 años y conoce a todo el mundo, es una persona amigable y se lleva muy bien con todo el mundo, con todos los miembros de su partido y seguramente va a negociar mucho como lo hizo ya durante la administración de Obama cuando se redactó uno de los principales proyectos de ley fiscal. Ese sería uno de los escenarios que yo vaticinaría. Y luego tenemos la Cámara, el Senado y la Casa Blanca. En cuarto lugar, los demócratas en la Cámara de Representantes, los republicanos en el Senado y Trump reelegido. Bueno, creo que si esto ocurriera, habrá seguramente un juicio político al cabo de los primeros 6 meses. Volverá a haber un juicio político, un impeachment contra el presidente y seguramente que en este caso los demócratas tendrían éxito con el resultado. Muy bien, muchísimas gracias por este debate. Ha sido realmente muy útil para todos nosotros. Creo que tendremos que seguir en contacto y seguir escuchando tu opinión de aquí hasta finales de año. Bueno, Iker, Marcelo, muchísimas gracias y si puedo ser de utilidad para cualquiera de ustedes a nivel individual o no, por favor, háganmelo saber. Sé que, bueno, los próximos 2 o 3 meses serán un tanto confusos, así que si podemos ayudar de alguna manera en Deutsche Bank, en DWS, por favor, háganoslo saber. Iker, muchísimas gracias. Muchas gracias y te devuelvo la palabra. Muchas gracias. I was saying what a fantastic session. Indeed, we are facing very complex and challenging times ahead of us. But as we all know, where there is uncertainty, there is also opportunity. So many thanks for your insights today. Once again, on behalf of FLAR and me personally, I would like to extend our deepest gratitude to our guest today, Frank Kelly from DWS, and to our host today, Marcelo Martinelli from the Central Bank of Brazil. Many thanks for your insights today. I am very certain that they will greatly contribute
and add great value to the investment of public resources of our institutions. Also, I would like to very specially thank all of you, our audience today, for accompanying us once again. About our next sessions, we're preparing a very special event for the coming months. So we'll be keeping you posted. Please stay tuned. We hope that you can accompany us once again. Until then, so long, stay safe in peace. Hasta la vista, amigos.